Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Vamos a leer juntos. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y el último leemos todos juntos. Génesis 15, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puede contar. Y añadió: así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Dicen que en una relación, sobre todo cuando hay tensión entre las partes, hay como dos estilos muy marcados de cómo manejar los conflictos. Están aquellas personas que muchas veces se lo cruelmente cataloga como tóxicos o histéricos o histéricas, que son los que están constantemente enojados o como que siempre encuentran una excusa como para estar enojado con la pareja. Esa persona que está constantemente teniendo mini terremotos, mini explosiones, en donde está como que siempre enojado o enojada por algo, como como que te viene martillando en la cabeza, mientras que el otro se tiene que bancar esas explosiones que no son grandes, son pequeñas pero constantes, ¿viste? Como que esa es uno de los estilos en donde cuando vos acumulás bronca, terminás reaccionando o manejando ese estrés de esa manera. La contraparte es aquel que se la banca, que está calladito, que acumula bitcoins, que viene, ok, pero en vez de tener una mini explosión, acumula todo junto y pasa toda la factura junto y dice, ¡ah! Y empieza a explotar y empieza a romper todo y como que cae una bomba nuclear porque acumuló tanta bronca que de repente es peor eso que incluso cuando hay mini explosiones. Tenemos por un lado entonces aquella persona que tiene mini explosiones y el otro o la otra persona que cuando viene la bomba cae con todo. Es una buena pregunta, ¿no? Para poder hacernos en el Ice Group, así rompehielo. ¿Qué estilo crees que sos? Ay, mirá el que está al lado tuyo, la que está al lado tuyo, y más o menos trata de leer qué estilo es esa persona. ¿Es tóxico? No, son todos tóxicos, pero no importa qué clase de toxicidad tienen ustedes, ¿no? Es interesante cómo somos diferentes. Y ahora, cuando nosotros tenemos bronca, en realidad, creo que una de las claves para poder tener una relación sana no es evitar o cambiar vos, porque somos lo que somos. Pero creo que una de las claves para una relación feliz es aprender a manejar esa situación y darle como un espacio a la persona para que pueda ventilar y que no se acumule tanta mugre en nuestro ser interior, en nuestra alma o en nuestro corazón, para que después explotemos, escupamos veneno. ¿Sí? Como tener pequeñas conversaciones, pequeñas situaciones que son significativas y como que le da la chance a la otra persona, che, te pasa algo y como que tenés, antes de que curás, tenés que prevenir, ¿no? Ese momento en donde ventilás o le permites a la otra persona ventilar a partir de pequeños momentos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque creo que un poquito de lo que está pasando en este pasaje, sin querer ser blasfemo con la palabra, creo que Dios está dándole una oportunidad a Abraham para ventilar todo lo que le estaba pasando en su corazón. Si ustedes recuerdan lo que sucede en Génesis, acá 12, 1 al 2, tenemos una promesa que Dios le hace a Abraham. Dice que Dios básicamente lo saca afuera de su familia y le dice, vete a una tierra que no conoces. Leemos versículos 11 y 2 que dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es lo que vimos la semana pasada. Es mucho lo que Dios pide acá. Es un montón. Sí, le da una promesa, pero está pidiéndote a vos que los jueves no juegues más al fútbol, que los viernes no juegues más al vóley, que el sábado no vayas más a la escuela dominical y el domingo no vengas más a la iglesia a adorar en tu casa de siempre, sino que te vayas de ese territorio y te vayas y te dirijas hacia otro lugar. Es un montón.
Es un cambio de vida con promesa, como vimos la otra vez. Y la promesa, fíjate que exige una fe que se llamaría esto una fe proléptica, que no va hacia atrás, sino va hacia adelante. No se basa en algo que Dios tal vez hizo anterior, o por lo menos la palabra no nos dice que hizo algo Dios en Abraham con anterioridad, sino en la promesa de algo que va a suceder en el futuro. La Biblia, por lo general, cuando habla de fe, habla de Dios hizo esto, por lo tanto confía en que Dios va a hacer esto. Y no obstante, acá con Abraham vemos como que es esto lo que te voy a dar para adelante. Es un montón. Y lo que vemos acá es que vamos a obedecer en lo que sucede acá con Abraham. Abraham obedece, hace caso a Dios, deja toda su vida atrás, con la promesa tal vez de que no solamente es por la obediencia, sino que Dios le va a dar lo que espera. Y cuando pasa el tiempo, no pasa nada. Cuando pasa el tiempo no pasa nada y el paso del tiempo es cruel. Pregúntele a la gente que ya está en el grupo de los de Ichon. Siempre se quejan de que algo te duele. Después a los 30 empieza a hablar de la caída de pelo. A los 35 empezás a hablar de otros temas y a los 40 es como que, wow, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Cosas que ustedes de 20 decís, es cosa de viejos. Pero el tiempo, el paso es cruel. Y te va a tocar. Vas a ser viejo o vieja en algún momento. Amén. Porque el paso del tiempo es cruel. Y cuando pasa el tiempo y Dios no te da lo que te dijo que te va a dar, ¿qué es lo que le pasa? Sobre todo a un buen coreano que siempre está enojado. Estás más enojado. Acumulás bronca, acumulás ira, acumulás enojo y acumulás dudas en tu corazón. ¿Será Dios, este Dios que siempre me dice que me va a dar, que responde como todos los domingos predica el pastor de que esto será así? De repente, frente al paso del tiempo en donde vemos que Dios no responde como se debería suceder, como Él me dijo que iba a suceder, empieza a haber una acumulación de cuestiones negativas, sobre todo de dudas en nuestros corazones. Y esto es, creo que, lo que está sucediendo acá con Abraham. Hay una acumulación de dudas. Y cuando la duda toca la puerta de la casa, empieza a desnudar todo lo que hay en nuestros corazones, empieza a desafiarnos. Vemos que la promesa, la tardanza, la acumulación de enojo, dudas, está todo relacionado entre sí. Y a partir de la duda, empezamos a ser desafiados porque la duda empieza a desnudar o a revelar nuestra condición espiritual. A partir de la duda que viene en nuestra vida, por una acumulación de cuestiones que van sucediéndose en nuestro corazón, de repente es como que empieza a partir de esa duda a revelar qué es lo que hay o cuál es mi cualidad o qué soy espiritualmente hablando. Dice el pasaje acá que Abraham se encuentra en este pasaje y no comprende a Dios porque dice el versículo 1, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu premio será muy grande. Y Abraham respondió, oh Señor, ¿qué has de darme? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa sería Eliezer de Damasco. Y añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia y he aquí que me heredará un criado nacido de mi casa. Hay enojo. Y si no me crees, fíjate las otras versiones menos correctas que encontramos. NTV, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? O sea, ¿para qué me das todo esto? No sirve para nada. Dios ha hablado de más pecadora, pero no sé si está bueno de que diga eso. Es una versión menos correcta. Dice acá Abraham, Señor Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si no tengo hijos? Es una versión agresiva, de una respuesta agresiva de Abraham para con Dios. Y es un montón, otra vez, la palabra de hoy es montón. Es un montón que de repente Abraham se atreva a alzar la voz a Dios de esa manera. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces vamos a lugares públicos donde hay muchos hijos, muchos niños, los chicos se portan mal. Lo que me revienta es cuando veo que el nene se porta mal y le responde mal a la mamá y el papá. Eso es porque yo fui criado en otro paradigma, ¿no? En donde, ¿qué me responde? ¡Pah! Ahí saquen la cabeza, ¿no? Y cuando veo eso es como que me dan ganas un bife, saltar. ¿Qué hace?
Insolente. ¿Cómo le respondes así a tu padre, a tu madre? ¿Amén? Vamos a hacer un ejercicio al de al lado. No. Pero pasa como que me da... No sé si les pasa a ustedes, me pasa a mí que yo estoy todo el tiempo enojado, no sé. Pero como que me dan ganas de insolente. Cállate la boca, ¿cómo vas a responderle así a tu superior? Y a Dios. Estamos hablando de Dios, gente. Estamos hablando de Dios. Y me parece muy extraño que el catalogado padre de la fe tenga una historia así en la Biblia y que el editor que escribió Génesis no se tome la molestia de quitarlo de la Biblia. Muestra el carácter o lo que le está pasando a Abraham, porque hay un mensaje a partir de esta reacción de Abraham. Abraham está enojado porque él tiene muchas cosas como Dios le dijo que iba a dar. Y no obstante, cuando se muera, dice que va a resolver, o sea, va a heredar todo esto su criado. En aquel momento, dice que si vos no tenías nada, acá se lo lleva el Estado, ¿okay? O él ocupa, no sé cuál es el mejor. Pero en ese momento se lo heredaba una persona que estaba bajo tu mando, por ejemplo, el criado, ¿viste? Que en ese momento la esclavitud no es tanto la esclavitud que tenemos ahora, pero una especie de esclavo, ¿sí? O criado. Todo eso que vos tenés ahora acumulado, todos esos iPhone que tenés guardados en tu escritorio, que los vas cambiando todos los años, lo va a heredar el que te cuida el perro, básicamente en términos del siglo XXI. Eso es lo que está sucediendo acá, y Abraham, que recibió la promesa de Dios de que esto no sucedería, es como que de repente se encuentra con que Dios le dice, tu recompensa será mucho, y Abraham dice, ya te esperé, Dios. Y la duda me surge, porque ¿qué me vas a dar si no me diste nada hasta este momento? Acumulación de enojo, dudas sin contentación de la situación que tenemos acá. Y yo creo que Abraham representa un poco a Arturo, un poco a ustedes. Abraham nos representa porque somos nosotros. Dale, Dios, yo recibí una promesa tuya de que como tu hijo o tu hija en Cristo Jesús, por lo menos vería que vos estás presente en mi caminar. Y de repente cuando oro, no suceden las cosas que estoy esperando que sucedan. Mi familia no ha cambiado, mi círculo de amigos no se ha convertido, mi grupo de jóvenes que quiero que haya un avivamiento, todavía lo estoy esperando. De repente es como que te pido que me ayudes a que tener un avivamiento espiritual y tampoco lo tengo, y las dudas empiezan a surgir a partir de que no responde o parece Dios que la fuente de toda bendición se secó. Nótese cómo la duda va desnudando el enojo de Abraham, y no solamente de Abraham, sino también de nuestro interior. Va pasando cosas y muestra cómo somos nosotros. Y cuando hablo de duda, acá empieza el tema, porque muchas veces hablamos de duda y no podemos proferir libremente cuáles son las dudas que yo tengo de Dios. Más o menos hablamos de dudas de manera superficial, pero las profundas acerca de Dios no las callamos. Porque pensamos en la iglesia que la palabra duda, que desnuda toda nuestra condición espiritual, es mala palabra o está visto solamente en un sentido negativo. ¿Tenés dudas? Ven acá junto con Satanás. Porque estás condenado por tener dudas espirituales. Y no obstante, déjeme ver que muchas veces la palabra duda no es un concepto negativo, sino que es un concepto positivo para nuestras vidas. ¿Por qué hay enojo? ¿Por qué hay duda? Precisamente te peleas con Dios porque hay una relación con Dios. ¿Por qué estás constantemente debatiendo acerca de Dios? Porque probablemente o puede ser posible de que en tu interior haya un constante ir y venir con el Dios que es tu Dios. La duda muchas veces revela nuestra falta de madurez espiritual, pero también puede ser que en tono positivo revele que nosotros tenemos una relación con Dios, como así Dios la tuvo con Abraham. Porque hay algo mucho peor que la duda, y esa es la apatía. Cuando no hay duda es el problema. Cuando no hay problemas es el problema. Cuando no tengo absolutamente ninguna duda, o cuando me dicen compartir un motivo de oración, no tengo motivo de oración.
Porque no te importa absolutamente nada, no tenés dudas, no tenés conflictos, no tenés incertidumbres, no tenés esa ida y venida con Dios mismo. Porque no hay ni siquiera dudas, porque no hay nada en tu corazón. Peor que la duda es la apatía espiritual que está sufriendo esta generación, en donde, perdone la palabra, todo nos importa muy poco. De repente nos encontramos que hay una generación que no tiene motivos de oración y no sufre ese motivo de oración porque no hay oración. De repente vemos que no hay una exigencia en donde golpeas el piso, tenés que estar presente Dios en mi vida porque no necesito a Dios para poder vivir. No hay un llorar, Dios dame una visión concreta. Ayunar, empezar a sufrir de que Dios me diga qué voy a hacer con mi vida, que tenga algún propósito en esta tierra. No hay nada de eso porque no te importa el propósito de Dios debido a la apatía que existe en esta generación. Lo peor que hay no es la duda. Lo peor que hay es la apatía espiritual que sufrimos hoy. Y probablemente cuando vemos acá la duda de Abraham, que muchas veces lo tomamos como algo negativo, la incertidumbre, se trate de una desnudez espiritual positiva, en donde, porque precisamente hay una duda o hay una pelea con Dios, es porque hay una relación, es porque hay una espera, es porque hay una necesidad de que Dios, el Dios de mi vida, que me salvó en la cruz, intervenga una vez más en mi interior. Que la duda venga a nuestra vida, que la incertidumbre, la crisis toque las puertas de nuestra casa para que despierte en nosotros una necesidad más profunda de Cristo y despierte en nosotros una necesidad espiritual. Cuando hablamos entonces de la duda y cuando hablamos de que es bueno que venga a nosotros porque cumple un propósito, vemos que lo segundo es que la duda también viene porque sirve para perfeccionar la fe que nosotros tenemos. Ir un nivel más, subir un level. Dice acá en el versículo 4 que Dios responde no como un padre enojado ante la insolencia de un Abraham que lo desafía, sino que responde con amor en el versículo 4. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. De repente, fíjese cómo que Dios afirma esta promesa con Abraham, diciéndole, yo te voy a dar lo que te dije a nivel personal. Y no solamente eso, sino que esta promesa que yo te hice a vos, Abraham, a nivel personal, involucra a toda la humanidad. Porque si yo no cumplo esta promesa de tu simiente, que no va a nacer nadie, no puede venir el que va a ser el Mesías, que es Cristo Jesús. Si Dios no le cumple la promesa a Abraham, si Dios no le da a Isaac a Abraham, no hay Mesías, porque de la simiente de Abraham viene el Hijo de Dios. De la simiente de Abraham viene Jesucristo. Y es como que vemos acá que Dios, a partir de la promesa personal que le hace Él a Abraham, se involucra él mismo y su plan redentor y su perfección, diciéndote, me la juego, mi personalidad, mi fidelidad, a partir de que yo voy a cumplir realmente lo que te dije que te iba a dar. Porque el Dios que nos promete es el Dios que se involucra en nuestra vida. El Dios que nos promete se involucra en nuestra vida porque Él pone en juego su palabra, su carácter, a partir de que Él hizo un pacto eterno con nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dice acá en el versículo 5, Dios lo llevó afuera y le dijo, mira por favor el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puede contar. Y añadió, así será tu descendencia. Básicamente agarra, lo lleva de la mano a Abraham y de repente lo lleva al planetario, ve el paso, lo que es la flor que está al lado de la fatídica facultad de Derecho, llega a ese lugar, mira las estrellas, esta es tu descendencia. ¿Las puedes contar? No. Bueno, así va a ser con vos. Ese es el Dios que le está prometiendo o reafirmando su promesa una vez más a Abraham. Y de repente yo creo que Abraham, que se venía quejando, tiene una pelea interior en su corazón, silenciosa en este lugar, en donde él venía pensando que Dios no le va a dar o dudando de que si Dios le daría las cosas.
Y a partir cuando Dios dice, yo voy a ser el que te dé tu descendencia a pesar de tu cuerpo marchito y de que tus espermas no nadan muy bien y de que tu señora tiene ovarios viejos, a partir de todo eso que no funciona entre ustedes dos, que no sé si realmente están, bueno, no importa, a partir de todo eso que no está sucediendo, yo voy a hacer que suceda. Y de repente es un tema acá, porque el Abraham que tal vez tiene que control de toda su vida y que ve que no funciona nada y que ve que no sucede con su señora, de repente ves al Dios que hace que funcione y ponga todo en marcha. Porque el control no está más en Abraham, sino que está en Dios, que es el que tiene ahora en su mano el poder para hacer o no hacer. Siempre es una pelea de poder nuestra vida de fe. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el poder? Y nosotros, perder el poder, perder el control es un montón. Cuando leen las noticias de Pinamar, que hay muchos chicos que tienen accidente en el karting, decís, qué gente inútil, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengan accidentes con el karting? No es muy difícil manejar un karting. Bueno, una vez me pasó, que tenía 20, 21, la edad de ustedes, cuando todavía no sos... No importa, no tenés las mejores decisiones. Y me acuerdo que estaba manejando y hice un mal movimiento y mi tío me dijo cosas no muy cristianas. Maneja bien, ok. Y de repente empezamos a ir a otro lugar donde había una colina y como que en la colina había dos lugares, uno que se podía subir y otro que no. ¿Y qué hicieron todos? Fueron por el lado que se podía subir y otro que no se podía porque era muy inclinado. ¿Y qué dice el pastor? Yo tengo a Jesús en mi corazón, yo voy a ir por el lugar que se puede subir. Lo que pasó es que el karting empezó a subir y literalmente en ese momento perdí el control del karting, paró el karting en el medio y empezó a irse para atrás. Y me empecé a ir para atrás. Yo no sabía, pero el karting parece que es pesado y te morís cuando te aplastas. ¿Sabían eso, no? Bueno, no importa, te morís. Entonces empecé a irme para atrás, literal me acuerdo, fueron 2 segundos que perdí el control del karting y dije, no, acá me morí. Ahora, ¿por qué estoy acá todavía vivo? Porque en un ataque espiritual, de repente, ¿viste que tenés los aceleradores? Porque me estaba yendo para atrás, apreté el acelerador, las ruedas empezaron a girar y el karting empezó a girar la rueda y se clavó en la colina. Entonces quedó la colina, el karting así parado y yo colgado del karting. Y escucho a mi tío que dijo, Arturo, bueno, ya saben lo que dijo. Y me acuerdo que en ese momento estuve a punto de que haya otro pastor en este lugar. Porque perdí el control del karting. Manejen bien. ¿Sabes qué miedo te da cuando perdés esos 2 segundos el control del karting? ¿Y sabes qué miedo es cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida? Sentimos que nos morimos, cual pastor colgado en un karting. Y no obstante, acá, esta es la pelea que tiene Abraham con Dios. Vas a poder confiar en que en el control de tu descendencia y de mi promesa la tengo yo y no la tenés vos. Versículo 6 dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. A pesar de las dudas o a través de las dudas, Dios encontró una oportunidad para reafirmarle las promesas a Abraham y que él pudiese escuchar a Dios, esto es lo que va a hacer con tu vida. Y a partir de ese momento, Abraham y su fe fueron perfeccionados. Creyó él a Dios y le fue contado por justicia. Un pasaje que se repite en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento para hablar acerca de nuestra fe en Cristo Jesús. Creyó él y ella en Cristo Jesús y le fue contado por justicia. Expongámonos a la duda. Expongámonos a que nosotros controlamos todo el tiempo nuestra vida. Para que Dios, a partir de esas dudas y esos terremotos, podamos nosotros ser debilitados y expuestos a que el control lo tiene Él. Y a partir de decir, creo en que vos podés, en que vos sos fiel, a partir de eso tener nuestra fe perfeccionada. Déjeme tener el tercer punto, que es que cómo nosotros, a partir de todo lo que dijimos, tenemos que entonces reaccionar frente a la duda.
cómo nosotros podemos reflexionar como catalizador, como propulsor, a partir de esa duda, nosotros salir adelante en nuestra fe. Dice el versículo 6, le fue contado por justicia, que básicamente dice que él fue considerado justo sin serlo. Tenemos Génesis del 3 al 11, todo mal. La humanidad que es injusta y que debe ser muerta en un diluvio. Y tenemos a Abraham tan injusto como ellos, que no obstante fue considerado justo delante de Dios. No es que la fe lo hizo justo, pero la fe es importante a partir de tener una relación con Dios y que el Señor nos llame justo a nosotros. Tenemos que ser fieles a partir de la fe, de que nosotros volcamos nuestra vida en Dios cuando precisamente vienen estas incertidumbres, crisis, esperas y dudas. ¿Qué hacer entonces? Lo primero nos preguntamos si hay dudas en nuestras vidas. Pregunta para Life Group otra vez. ¿Qué tipo de dudas tenés? Porque a partir de la calidad o la cualidad de tus dudas va a reflejar quién sos espiritualmente. Y probablemente, si vos tenés dudas espirituales profundas, hable de que hay una relación con el Cristo que te salvó. Preguntémonos, reflexionémonos y abracemos las dudas como una oportunidad de saber que tenemos una relación con Cristo. Lo segundo, ¿cómo vivo estas dudas? ¿Qué haces cuando vienen dudas? Antes, cuando teníamos dudas, llorábamos en el cuarto, nos dábamos una ducha, volvíamos a llorar de nuevo porque no había Instagram que me distrajera. Hoy ustedes tapan todas sus emociones que no quieren tener a partir de la tecnología. Hoy tapan todos los problemas. No puedo dormir, celular. No sabe qué hacer, celular. Todo es el celular que termina tapando todas nuestras dudas existenciales, todos nuestros dilemas morales, todas nuestras preguntas de ¿para qué estoy en esta tierra? ¿O qué es lo que quiere Dios con mi vida? Todo es tapado a partir del celular. Y el desafío que el Señor nos dice es, tal vez necesitamos dejar un poco de lado toda la tecnología como para tener un tiempo para sufrir nuestro dilema espiritual y nuestras dudas existenciales. Tener la oportunidad de sufrir las dudas y los dilemas. Número 3, cuando viene la duda es una oportunidad para arrodillarnos, venir ante el trono de la gracia y poder orar. Una iglesia que se muere es una iglesia que dejó de orar. Es una iglesia que los jueves deja de tener gente para venir a orar. Es una iglesia que los sábados es vaciada de gente joven porque no necesita venir ante la presencia de Dios. Es una iglesia que no depende de Dios porque la oración está presente. Pero una iglesia que ora es una iglesia que tiene dudas, problemas, conflictos porque precisamente hay una relación con Cristo Jesús. Necesitamos arrodillarnos una vez más para que a partir de los problemas de duda, las incertidumbres y las crisis, reaccionemos en oración para venir ante el trono de la gracia. Hermanos y hermanas, tengamos más dudas como Abraham. Tengamos más peleas como Abraham. Que el Señor utilice todos nuestros dilemas como catalizador y propulsor de una vida que es perfeccionada constantemente para ser más como Cristo Jesús en esta tierra. Vamos a orar.